Distinguidos invitados, colegas, amantes del conocimiento y entusiastas de la innovación. Buen día a todos y bienvenidos a esta emocionante tertulia sobre inteligencia artificial. Con mucho entusiasmo y deseos de contribuir a toda nuestra membresía, el Comité de Tecnología e Innovación y el Comité Legal han preparado AI The Series,
con el propósito de educar correctamente acerca de un tema tan relevante e importante. Hoy damos inicio a la serie. Serán 3 entregas, iniciando hoy 31 de agosto con la primera tertulia Artificial Intelligence, The Facts, seguida por una segunda tertulia el 10 de octubre y para cerrar con broche de oro esta serie, un evento presencial con invitados de lujo el 14 de noviembre, donde esperamos verlos a todos. En un mundo cada vez más interconectado y dinámico, la inteligencia artificial se ha convertido en un pilar fundamental que impulsa el avance de la sociedad y redefine la manera en que interactuamos con la tecnología y entre nosotros. Desde la automatización de tareas cotidianas hasta la toma de decisiones complejas, la inteligencia artificial ha demostrado su capacidad para transformar industrias, optimizar recursos y brindar soluciones a desafíos que alguna vez parecían insuperables. Desarrollos que impactan a todos, desarrollos que van desde automatizando nuestra forma de vivir, hogares inteligentes, asistentes virtuales, que parece ya como lo más sencillo, asistentes que facilitan la vida de las personas realizando acciones tan cotidianas como encender y apagar luces, ajustar la temperatura o reproducir música, aumentar la seguridad de los hogares, diagnósticos y tratamientos más precisos, todo el tema de tech health. Con inteligencia artificial podemos mejorar la precisión del diagnóstico, el tratamiento y la atención del paciente. Esta tecnología es capaz de detectar en las imágenes patrones y anomalías que pueden ser difíciles para el ojo humano o mejorar la interpretación de radiografías u otras imágenes médicas, entre otras funciones. También una gestión de financiera más segura, un entretenimiento más personalizado. Creo que todos sabemos muy bien cómo se personaliza, por ejemplo, el Netflix a medida de que vamos usándolo, entre otros. En general, la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la sociedad de muchas maneras positivas. La tecnología no solo facilita la vida, sino que nos ayuda a ser mejores, más precisos en nuestro trabajo y ser parte de experiencias que hasta ahora eran impensables. Sin embargo, con esta creciente omnipresencia de la inteligencia artificial, surge una necesidad igualmente crucial: la educación adecuada en torno a esta tecnología. Hoy más que nunca, todos nosotros, independiente de nuestra formación o especialización, debemos comprender los principios, las implicaciones y las posibilidades de la inteligencia artificial. Esta no es simplemente una búsqueda reservada para los expertos en tecnología, sino un viaje que todos debemos emprender para asegurarnos de que podemos aprovechar al máximo lo que la inteligencia artificial tiene para ofrecer, mientras abordamos de manera responsable y ética los desafíos que plantea. En estas jornadas de aprendizaje exploraremos no solo las maravillas y los avances de la inteligencia artificial, sino también las preocupaciones legítimas que rodean su implementación, desde cuestiones de privacidad y seguridad hasta consideraciones éticas en la toma de decisiones automatizadas. Esta serie nos brindará las herramientas necesarias para participar en conversaciones fundamentadas y tomar decisiones informadas en un mundo cada vez más moldeado por la inteligencia artificial. Por esta razón, sirva este comentario para asegurar que bloqueen sus agendas en las siguientes entregas. Les recuerdo las fechas: 10 de octubre y 14 de noviembre. Así que los invito a todos a sumergirse en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Juntos exploraremos cómo la inteligencia artificial está dando forma a nuestro presente y a nuestro futuro, y cómo a través de la educación y la comprensión podemos garantizar que aprovechamos todo su potencial mientras mantenemos nuestros valores y ética intactos. En nombre del Comité de Tecnología e Innovación y el Comité Legal, bienvenidos a esta emocionante serie sobre inteligencia artificial. Con ustedes, Guillermo Caicedo. Guillermo Caicedo es un especialista en nube en Microsoft, experto en data e inteligencia artificial.
Tienes más de 16 años de experiencia en tecnología y se graduó de Matemáticas y Ciencias de Cómputos en la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez. Ha trabajado en proyectos de ingeniería de software, diseño de estructuras de datos y soluciones escalables de BI, analítica avanzada e inteligencia artificial para el sector tanto privado como el sector público. Fue líder del capítulo local de SQL Pass y PR y Data Platform MVP. Le apasiona, y lo van a ver en breve, le apasiona compartir conocimientos y participar frecuentemente en eventos de comunidades de tecnología como es la que está aquí presente hoy. Guillermo se ocupará hoy de llevarnos a lo básico. Demos un paso atrás y vamos a ver lo esencial y así entender correctamente qué es la inteligencia artificial, qué no es la inteligencia artificial, sus beneficios y cómo se utiliza. Guillermo, todo tuyo, el escenario. Muchísimas gracias, Vivian. Muy buenos días a todos. Súper contento de estar con ustedes hoy en esta primera entrega de AI The Series. Déjame ver por aquí cómo comparto mi pantalla en breve. Perfecto. Listo. Bueno, pues tal como menciona Vivian, mi nombre es Guillermo Caicedo, soy especialista de data e inteligencia artificial en el equipo local de Microsoft. Estoy basado en Puerto Rico, así que estoy muy cerca de ustedes y tengo la oportunidad de poder trabajar con el segmento empresarial de Microsoft, con muchas de nuestras cuentas que están y llevan implementando todos estos temas de inteligencia artificial, de cómo podemos maximizar el valor de nuestros datos para poder mejorar la experiencia de nuestros clientes y también mejorar y optimizar nuestras operaciones. Así que hoy pues tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco de cómo, de qué es la inteligencia artificial, cómo empezar a maximizarla y cuáles son esos escenarios que son realmente útiles para nosotros, tanto en el día a día como escenarios de negocio que pudiéramos empezar a implementar. Y también vamos a entrar en un detalle sobre lo que es inteligencia artificial generativa, cuál es la novedad alrededor de ese tipo de inteligencia artificial y cómo podemos también empezar a maximizarla. Eh, durante esta hora vamos a estar cubriendo estos temas, ¿verdad? ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué es inteligencia artificial generativa? Vamos a hablar un poco de lo que son foundation models o modelos de fundación o large language models, que básicamente es el tipo de modelos que utiliza la inteligencia artificial generativa. Vamos a hablar de ChatGPT, de mejores prácticas, cómo utilizarlo, los temas básicos de cómo utilizar ChatGPT y qué esperamos para el futuro. Y al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, así que durante la sesión, pues cualquier pregunta podemos ir también escribiéndolas en el chat para que al final de la sesión pues podamos atender algunas de sus preguntas. Si se queda alguna, pues con mucho gusto pues también las vamos a estar atendiendo una vez cerrada la sesión y contestándolas offline. Listo. Comencemos. Bueno, pues, ¿cuáles son las tendencias que estamos viendo en el mundo de hoy y por qué estamos teniendo esta conversación, ¿no? Estamos viendo una innovación de inteligencia artificial que está ocurriendo de una manera acelerada, ¿verdad? Estamos viendo que realmente los avances en inteligencia artificial cada vez son más rápidos, tenemos nuevas capacidades que pueden lograr este tipo de modelos, tenemos diferentes modelos que están disponibles en el mercado y es importante que tengamos un entendimiento claro de cuáles son las ventajas de cada uno de estos modelos, cuáles son los escenarios y casos de uso para cada uno de estos modelos y cuándo los vamos a empezar a utilizar, ¿verdad? Y todo este ritmo acelerado, pues realmente está llevando a estas empresas, a las empresas alrededor del mundo, a adoptar la inteligencia artificial, ya que estamos viendo un beneficio marcado y una importante oportunidad para poder realmente diferenciarnos y ayudar y optimizar la experiencia de nuestros clientes, ciudadanos y negocio en general, ¿no? Y eso, todos estos avances también están empezando a cambiar un poco las expectativas sociales. Eso ha ido evolucionando
ya que luego de la salida de ChatGPT, pues realmente estamos poniendo la inteligencia artificial en las manos del consumidor de una manera muy cotidiana. Y eso ha cambiado un poco la expectativa de que la experiencia de un usuario final siempre está esperando algo distinto, algo innovador, que realmente sea personalizado. Y ese tipo de experiencia nos está llevando a evaluar un poco nuestros ofrecimientos, a evaluar cómo estamos atendiendo a nuestros clientes para asegurarnos que estamos atemperando nuestros ofrecimientos a esta demanda y que la experiencia de nuestros clientes y usuarios finales pues se mantiene actualizada, ¿no? Y todo esto pues está llevando los gobiernos alrededor del mundo a regular la inteligencia artificial en respuesta a toda esta demanda, a todos estos alineamientos, ya que pues es importante, tal como mencionó Vivian, que tengamos unos regulamientos, que tengamos unas reglas, que aseguremos cómo se va a estar utilizando la inteligencia artificial de manera ética y responsable para que realmente beneficie a la humanidad y no sea algo que sea contraproducente, ¿no? Así que, ¿por qué estamos acá hoy? ¿Qué ha hecho que realmente, pues, durante este año 2023, pues, hemos tenido tanto auge sobre lo que es la inteligencia artificial? Y pues sabemos que a principios del año, a finales de diciembre y principios de enero, vimos cómo ChatGPT, al ser lanzado, en menos de 3 meses llegó a llegar a 100 millones de usuarios concurrentes. Y eso es algo que a los teléfonos móviles le tomó alrededor de 16 años. El Internet le tomó unos 7 años en llegar a 100 millones de usuarios concurrentes. Y Facebook le tomó 4 años y medio. Así que realmente es sorprendente cómo ChatGPT solo en 3 meses llegó a esa cantidad de usuarios concurrentes. Así que definitivamente pues, nos demuestra el impacto que esto puede tener en nuestra sociedad y el interés también que esta tecnología representa en la sociedad y cómo realmente pues, vemos el potencial que esto pueda tener en nuestro día a día. Listo, así que habiendo dado ese contraste y ese contexto, pues vamos a entrar un poco más en detalle en la historia de la inteligencia artificial, cuáles son los diferentes mitos que hay alrededor de esto pues cómo esto ha ido evolucionando alrededor del tiempo, ¿no? Realmente cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de un concepto sombrilla, ¿verdad? Realmente la inteligencia artificial es un campo en la informática que busca crear que las máquinas sean inteligentes y que emulen el comportamiento humano de una manera u otra, ¿verdad? Y esto pues ya se comenzó, los primeros pasos con esto se comenzó en los 1950. Así que como pueden ver, no es algo nuevo, no es algo de este año en particular, ya la inteligencia artificial lleva muchísimos años con nosotros. Sin embargo, pues se ha ido refinando y ha ido evolucionando. Ya vemos como en los 1959, realmente no fue mucho tiempo después, cuando ya empezamos a ver los primeros escenarios de Machine Learning, de aprendizaje automatizado, en cómo estamos viendo un modelo en donde le podemos proveer un subconjunto de datos y sobre ese subconjunto de datos, ese modelo lo podemos entrenar para que aprenda y poder proveer predicciones para ayudarnos en los procesos de toma de decisiones, ¿no? Así que ese tipo de comportamiento lo estamos viendo ya desde el 1959 y no es hasta casi 50 años después que tenemos unas nuevas técnicas de aprendizaje como lo es el deep learning, en donde a través de un aprendizaje automático, ¿no? En el que se utilizan diferentes capas de redes neuronales, tenemos la capacidad de procesar una mayor cantidad de datos y atender unos escenarios mucho más complejos con este tipo de entrenamiento, ¿no? Y ahora vamos a entrar un poco más en detalle sobre estos temas, ¿no? Y finalmente, en el 2021 ya comenzamos con el desarrollo de estos large language models o foundation models que hoy en día son los que componen la inteligencia artificial generativa. Y este tipo de inteligencia artificial
no solamente predice, sino que tiene una capacidad muy particular que, como lo dice su título, tiene una capacidad de poder generar contenido, ya sea escrito, visual y auditivo, utilizando instrucciones en lenguaje natural, ¿verdad? Y esa palabra o esas palabras de lenguaje natural son muy importantes porque básicamente se está convirtiendo en la herramienta de trabajo más utilizada durante este año, en donde tenemos la capacidad de realmente utilizar nuestro lenguaje natural, simplemente dar instrucciones, utilizando nuestro lenguaje cotidiano para poder automatizar, tener un resultado y poder realmente empezar a apalancar este tipo de tecnología. Así que entrando un poco sobre ese mismo trasfondo, hablamos de que en 1950 fue cuando empezamos a dar los primeros pasos sobre lo que es inteligencia artificial y cuando realmente tenemos documentado cuando Alan Turing empezó a preguntarse eh, si las máquinas realmente pueden pensar, ¿verdad? Pueden pensar, pueden procesar y pueden llegar a emular un comportamiento humano, ¿verdad? Y todo eso lo estamos viendo en parte de esa documentación que preparó Alan Turing, que también se las comparto por acá en este enlace, para que, los que les interese saber un poco más sobre eso, pues con mucho gusto pueden visitar el enlace y ver en detalle toda la investigación que estuvo trabajando Alan Turing alrededor de esto y cuáles fueron esos primeros pasos en la inteligencia artificial. Por otro lado, ya en el 1956 estamos viendo la primera vez en que se entrena una máquina o una computadora para jugar checkers contra un humano y es la primera vez que realmente le gana a un humano. Así que estamos viendo la primera vez en que las máquinas reflejan en la capacidad de poder ser más inteligentes que un humano, en este caso en el contexto del juego de checkers, y pues tiene la capacidad de poder evaluar muchas diferentes opciones y poder tomar la decisión correcta, en este caso, el movimiento de la ficha. Así que bien interesante cómo ya en el 1956 estamos viendo los avances de este tipo de tecnología, en este caso pues aplicado en un juego cotidiano, pero pues hemos visto cómo esto pues ha ido evolucionando a diferentes conceptos en nuestro día a día, ¿no? Así que si hablamos un poco de lo que es la inteligencia artificial como sombrilla, para resumir, ¿verdad? Es sistemas para emular el ingenio humano y la resolución de problemas, ¿verdad? Cuando hablamos del ingenio humano, estamos hablando de visión, de lenguaje, de speech, de decision making, entre otros, en donde vamos a poder realmente ver cómo las máquinas pueden reflejar el comportamiento humano y poder reconocer diferentes patrones que nos ayudan a poder emular el que un humano pueda distinguir objetos en las carreteras, que pueda distinguir números y que pueda reconocer patrones. Y obviamente, pues cuando trabajamos con una gran capacidad de cómputo, pues todo eso pues, se va expandiendo a diferentes posibilidades. Luego, cuando hablamos de Machine Learning, ahí como estuvimos discutiendo, pues la diferencia de Machine Learning es que tenemos ciertos modelos que han sido entrenados con un subset de datos. Ya puede ser un subset de datos masivo, como puede ser un subset de datos pequeño. Eso va a depender mucho del caso de uso. En este caso de uso, en donde estamos identificando automóviles en la carretera, pues simplemente con poder proveerle al modelo varias imágenes de automóviles, pues tenemos la capacidad de que ese modelo aprenda el tamaño, los colores, etcétera, y de esa manera pues podamos entrenar ese modelo y que nos pueda identificar a través de una instrucción directa cuáles son esos objetos en un video o en una imagen. Y finalmente, cuando llegamos a la manera más avanzada de este tipo de entrenamientos, que hablamos de deep learning, aquí sí pues estamos utilizando algoritmos de aprendizaje automático que usan varias capas para extraer diferentes entidades. Eso nos va a ayudar a para realmente no necesariamente
tenemos que darle la conclusión, ¿verdad? Es aprendizaje no supervisado, en donde él va a poder predecir diferentes patrones que él esté viendo en esos datos. Así que sobre esto, pues vamos a ir viendo algunos ejemplos más para simplificar y dementificar un poco este tema. Vamos a tomar un entorno, un ejemplo real, en donde vamos a pasar por todo este proceso de entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial, donde vamos a poder finalmente ver los resultados y cómo vamos a poder mantener este tipo de comportamiento a largo plazo, ¿no? Y si vemos este proceso simplificado, estamos viendo que todo comienza definiendo un problema, definiendo un caso de uso. Una vez tenemos definido ese problema, el próximo paso va a ser recopilación de datos, ¿verdad? Necesitamos recopilar los datos necesarios para poder resolver el problema que acabamos de definir. Y una vez tenemos esos datos, necesitamos pasar por un proceso de preparación de datos. Este es uno de los pasos más importantes en este proceso, en donde vamos a homogenizar esos datos, vamos a asegurarnos que la data está correcta, que nos va a proveer resultados correctos, porque aquí aplica la regla que yo siempre utilizo mucho, que es garbage in, garbage out, ¿verdad? Si le damos datos incorrectos a los modelos, al final del camino vamos a recibir predicciones incorrectas y resultados incorrectos. Y es muy importante que en esta etapa de preparación de los datos nos enfoquemos en asegurar la calidad de ese dataset para poder asegurar el éxito de este tipo de proyectos. Por otro lado, una vez ya preparamos nuestros datasets y nuestros datos, vamos a pasar por un proceso de selección de modelos. Como estuvimos viendo, hay muchísimos diferentes casos de uso de inteligencia artificial y dependiendo de qué es el problema que estamos definiendo y qué necesitamos para poder resolver ese problema, vamos a seleccionar el modelo correcto, ¿verdad? Ya sean estrategias de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, todo eso nos va a ayudar a realmente utilizar el modelo que nos va a dar las predicciones más efectivas. Una vez seleccionamos ese modelo, vamos a pasar por una etapa de entrenamiento de ese modelo. Para esto sí es importante que tengamos una capacidad de recursos, unos recursos adecuados para poder procesar esa información y poder entrenar este modelo en un tiempo esperado. Una vez tengamos ese modelo entrenado, vamos a evaluar ese modelo, vamos a asegurarnos que está proveyendo las predicciones correctas, que nos está dando los resultados correctos. Y una vez evaluamos ese modelo y nos aseguramos que en efecto tiene un porcentaje de efectividad alto y nos está dando los resultados esperados, nos vamos a ir a la etapa de implementación de este modelo, cómo lo vamos a poner como parte integral de un proceso de negocio, cómo lo vamos a integrar en una solución que esté de frente a nuestros clientes. Y por otro lado, una vez ya ese modelo está incorporado, necesitamos activamente monitorear esa solución, asegurarnos que ese modelo se mantiene efectivo. Esto no es algo que vamos a poner y olvidarnos de él. Necesitamos todo el tiempo estar monitoreando su efectividad y asegurarnos que las predicciones y los resultados que estamos obteniendo son efectivos. En el momento en que esa efectividad vemos que está bajando, volvemos a ejecutar un proceso similar en donde vamos a recopilar nuevos datos, vamos a preparar esa información y nuevamente vamos a entrenar ese modelo para que continúe siendo efectivo. Listo. Habiendo visto un poco cuál es a alto nivel el proceso de entrenamiento y de captura, ¿verdad? De beneficio de inteligencia artificial, veamos un caso de la vida real. En este caso, tenemos un vendedor de helados. La realidad es que esto es un caso de uso bien cotidiano. Podemos tomar, piénselo más del lado de su industria, de su negocio, cómo usted puede empezar a sacar beneficios
de alguna predicción, de algún forecasting, de algún modelo específico. En este caso, pues tenemos un caso muy cotidiano en donde tenemos a un vendedor de helado que debido al caluroso clima del Caribe donde estamos, se le han afectado enormemente sus ventas, ¿verdad? A tus Así hijos, que, a tus hijos. así que según vemos que él mismo se está dando cuenta que sus ventas están siendo afectadas, la dificultad más grande que tiene el vendedor de helados es poder predecir y pronosticar las ventas y los diferentes y el inventario que él tiene que adquirir día a día para asegurarse que no pierde dinero como parte de su negocio. Así que esa previsión inexacta estaba dando lugar a pedidos excesivos de material y exceso de personal. Así que se le ocurre buscar un mejor pronóstico y se preguntó, ¿verdad?, si la inteligencia artificial podría ayudarlo. Y, by the way, esta imagen que les estoy mostrando fue generada por inteligencia artificial. Vamos a hablar un poco de, cuando cubramos el tema de inteligencia artificial generativa, de cómo podemos generar imágenes utilizando este tipo de tecnología. Este es solo un ejemplo en donde pues, le solicité al modelo una imagen de un vendedor de helados que fuera, ¿verdad?, creado por inteligencia artificial, y como pueden ver es un robotcito. Así que me estuvo bien interesante cómo podemos empezar a apalancar esto, en este caso, pues para poder apoyarnos en el mensaje que estamos llevando. Listo, bueno, pues siguiendo con el ejemplo del vendedor de helados, si aplicamos el escenario del vendedor de helados al proceso que les acabo de mencionar, el primer paso es definir el problema. Vamos a identificar la tarea o el problema específico que se abordará y establezca objetivos claros. Es importante que establezcamos cuáles son esos objetivos claros para que el modelo de Machine Learning logre esos objetivos y que tengamos una meta clara para poder comparar esos resultados y asegurarnos que el modelo está siendo efectivo. Así que en el caso del vendedor de helados, el problema es que quiere pronosticar la demanda de los helados. Así que una vez él identifica ese problema, nos damos a la tarea de recopilar los datos. Así que en el caso de el vendedor, él va a utilizar cuáles son las ventas previas. Necesitamos todo el histórico de las ventas para saber cuáles son los días de la semana que más se vende, cuáles son los días que realmente se están implicando esas ventas y qué la está afectando. Así que también estamos añadiendo una información importante que es el clima, la información del clima, que nos va a ayudar a determinar si el clima tiene algún efecto en las ventas de los helados de nuestro vendedor. Así que una vez ya tenemos recopilado toda esta información, vamos a la etapa de preparación de datos. Así que aquí vamos a estar limpiando, organizando, preprocesando los datos crudos de las ventas y también vamos a estar homogenizando y normalizando toda esta información para asegurarnos que al final del camino está impactando positivamente nuestra predicción. Así que vamos a eliminar partes incompletas de ese conjunto de datos. Si tenemos columnas que la información está incompleta, que no tenemos el dato algunos días por la razón que sea, pues todo eso lo vamos a ir normalizando para asegurarnos que no nos impactan de ninguna manera esa predicción. Finalmente, pues seleccionamos el modelo. Vamos a elegir el algoritmo más adecuado para el problema y la característica de los datos, teniendo en cuenta factores como complejidad e interpretabilidad. La parte de interpretabilidad es muy importante y más cuando estamos en sectores regulados, en donde es bien importante que podamos interpretar lo que está haciendo el modelo y podamos explicarlo. Así que todo esto pues tiene mucho que ver con cuál modelo estamos seleccionando. En este caso vamos a seleccionar un modelo open source que se llama XGBoost para poder entrenar este modelo y obtener la predicción de las demandas de las ventas. Así que una vez seleccionamos ese algoritmo, vamos a entrenar nuestro modelo, vamos a alimentar los datos del entrenamiento al modelo, lo que nos va a permitir aprender patrones y relaciones entre esos datos.
identificar cuáles son las características o features que realmente impactan esa predicción, en este caso, que realmente están impactando las ventas. Así que necesitamos identificar cuáles son las columnas de ese dataset que realmente están impactando esas ventas y de alguna manera u otra se convierten en los factores importantes a tomar en cuenta. Así que una vez tenemos ese modelo entrenado, vamos a evaluarlo para asegurarnos de medir la exactitud, la precisión y las otras métricas relevantes para garantizar que eso cumple con esos objetivos. Y finalmente vamos a integrar ese modelo entrenado en una aplicación, en un sistema de destino, lo que nos va a permitir obtener estas predicciones de manera automatizada como parte de un flujo de negocio. En el caso del vendedor de helado, pues realmente se limita a preguntarle al modelo una vez al día antes de hacer sus compras cuál es la predicción de las ventas para ese día en particular, para que él pueda coordinar y prepararse de la manera adecuada en su proceso de inventario. Y finalmente, vamos a realizar un seguimiento continuo del rendimiento del modelo en el entorno de producción, identificando cualquier problema potencial o oportunidad de mejora y actualizando ese modelo según sea necesario. Así que como les comenté, aquí no se acaba la historia, es un proceso iterativo en donde tenemos que constantemente estar monitoreando ese modelo. Así que si vemos un resumen de este caso de uso, tenemos una entrada para nuestro modelo de Machine Learning, en donde la entrada es las ventas de helados y datos meteorológicos y la salida es la demanda de los helados. Así que, como pueden ver, pues realmente hay un beneficio marcado en yo entrenar este tipo de modelo, en donde yo simplemente le puedo dar mis datos diarios y sobre eso él me puede predecir una demanda. Y si cambiamos un poco este ejemplo y lo vemos desde otro punto de vista, si tenemos un historial de compras de un consumidor y lo pasamos por un modelo de Machine Learning, al final pudiéramos obtener recomendaciones de productos. Si tenemos los datos de IoT o Internet of Things que está midiendo el desempeño de un tractor en un campo de agricultura, si pasamos esos datos por un modelo de Machine Learning, pudiéramos recoger recomendaciones de mantenimiento predictivo para asegurarnos que ese tractor no nos va a detener la operación. Si tuviéramos que traducir, estamos en otro país y necesitamos hablar inglés y queremos decirle a alguien qué hermosa mañana de un viernes, pues pasamos por el modelo de Machine Learning, nos da la frase en otro idioma, que en este caso es What a Beautiful Friday Morning, ¿verdad? Así que estamos viendo cómo esto también nos puede ayudar en el día a día a comunicarnos. En un entorno o escenario financiero, también tenemos la capacidad de procesar transacciones con tarjetas de crédito y poder determinar el porcentaje de riesgo de que esa transacción posiblemente sea un fraude. Por otro lado, si le pasamos una imagen, como en este caso tenemos una imagen de un gato, pues fácilmente a través de Custom Vision, pues podemos utilizar la inteligencia artificial para identificar cuál es el objeto y obtener una descripción de la imagen. Así que ahora vamos a entrar un poco en esos casos de uso que realmente son los más comunes, los más que estamos viendo en el día a día y también cómo están impactando algunas de las industrias. Esos casos de uso me estoy enfocando en lo que tiene que ver con visión artificial o computer vision, todo lo que tiene que ver con audio y lenguaje. Así que entrando un poco en esas categorías, estamos viendo cómo este tipo de modelos se puede aplicar en este campo de la inteligencia artificial para reconocimiento de imágenes. En este caso, tenemos una imagen de unas ovejas en donde estamos aplicando clasificación y localización. Así que esto nos puede ayudar a poder identificar en una imagen, en un video, en una imagen, en una foto,
pues si dónde es que están las ovejas y poder ubicarlas en un punto en el tiempo. Por otro lado, pues también tenemos reconocimiento facial. Reconocimiento facial nos va a ayudar, por ejemplo, en procesos de onboarding, en procesos de seguridad, en donde podemos reconocer a una persona, en poder identificar objetos y sobre eso, pues también tenemos la capacidad de poder contabilizarlos, ¿verdad? En este caso, pues estamos detectando que aquí tenemos 3 ovejas y no solamente estamos detectando que aquí existen estas 3 ovejas, sino que también las podemos contabilizar. Así que si tenemos un campo en donde tenemos 100, 200 ovejas o mucho ganado, dentro de ese ganado, pues pudiéramos utilizar inteligencia artificial para poder contabilizarlo y poder identificarlo. Así que dentro de eso, pues también tenemos reconocimiento óptico de caracteres. Eso se utiliza mucho para extraer metadata de documentos. Si nosotros tenemos muchísimos documentos en nuestra organización y queremos utilizar la inteligencia artificial para poder extraer esa información y poder llevarla a otros repositorios, es muy posible que usted hoy en día no está apalancando esa data porque se encuentran documentos la inteligencia artificial nos puede ayudar a liberar esa información e incorporarla con otros procesos de negocio que realmente provean mucho valor que simplemente la data estando en el documento. Así que todo este reconocimiento óptico de caracteres nos va a ayudar a poder interpretar los documentos y poder extraer todos los caracteres que son parte de esos documentos. Estimación de poses y realidad mixta. Al final, pues estamos viendo cómo la realidad mixta y la realidad virtual, pues cada vez también siguen siendo tendencia. Así que dentro de eso, pues hay unos componentes de inteligencia artificial muy importantes para poder ayudarnos a entender lo que está pasando en el entorno virtual versus el entorno real. Así que sobre eso, pues quería destacar un caso de uso bastante cotidiano en donde estamos en una planta de manufactura y hemos entrenado algunos modelos de inteligencia artificial para dentro de esta industria poder detectar algunas anomalías y alertas de seguridad que pudieran poner en riesgo la operación de manufactura y también pudieran poner en riesgo a la empresa u organización de recibir algunas multas en términos de cumplimiento que no estén siguiendo, ¿no? Y eso a la larga, pues también pues, nos evita algún tipo de repercusiones económicas sobre no haber cumplido con algunas de estas reglas de cumplimiento, ¿no? Así que simplemente con entrenar algunos modelos con algunas imágenes podemos poder identificar que tenemos un equipo inflamable cerca de una fuente de calor. Esto puede representar un riesgo a la seguridad y pudiera causar una explosión en donde definitivamente vamos a tener unas repercusiones económicas y, ¿verdad?, si no fatales. Así que esto es algo que definitivamente tenemos que mirar un poco más en detalle. Y por otro lado, estamos viendo que falta un equipo directamente en las máquinas de manufactura, así que posiblemente esto va a impactar la cadena de producción y es importante que atendamos esto. Y estamos identificando como en esta conversación que están teniendo nuestros empleados, uno de estos empleados no tiene su casco puesto. Así que esto pudiera representar un riesgo de seguridad para él y también pudiera representar multas para nosotros como empresa. Así que utilizando modelos de Custom Vision, pues pudiéramos fácilmente entrenar esos modelos para poder empezar a darnos estos beneficios donde no solamente estamos monitoreando la operación y estamos grabando lo que está pasando, sino que también estamos automatizando el levantar alertas que pudieran representar alguna repercusión en la operación. Moviéndonos a la próxima categoría, que sería la categoría de audio. Ahí estamos viendo cómo tenemos la capacidad de poder clasificar extractos de audio, poder transformar voz a texto. Así que si tenemos una llamada, por ejemplo, de un call center y necesitamos extraer de esa llamada toda la información relevante a cómo estuvo atendiendo el representante del servicio al cliente a esa persona, pues vamos a tener la oportunidad de poder traducir o convertir esa llamada fue hablada, ese audio, lo vamos a poder convertir a texto, poder analizar ese texto
Y una vez tengamos ese outcome, pues también vamos a tener la capacidad de poder llevar ese análisis de texto a voz. Así que dentro de eso, pues se han dado una serie de dinámicas y diferentes soluciones alrededor de la industria de asistentes virtuales, de diferentes interacciones con estos modelos en donde estamos incorporándolos en procesos de negocio, en donde se traduce o se convierte de voz a texto y de texto a voz utilizando estos modelos de audio. Y también nos va a ayudar en todos los temas de producción de audio, a separar diferentes fuentes de audio, a limpiar y homogenizar el audio. Algunos ejemplos de esto lo estamos viendo, por ejemplo, en muchas de las soluciones de Microsoft alrededor de dicción, ¿verdad? Donde podemos dictarle a nuestra plataforma de productividad lo que necesitamos que escriba, y la computadora pues nos está escuchando y está traduciendo en tiempo real lo que estamos hablando directamente a texto. Y también tenemos la capacidad, esto se alinea mucho con los temas de accesibilidad, en donde pudiéramos tener personas que por alguna incapacidad que tenga, pues necesitan que le lean el contenido y pues fácilmente pues podemos ayudar a llevar texto a voz para que podamos atender esos temas de accesibilidad y ser más inclusivos dentro de nuestra organización y dentro de las soluciones que estamos creando. Listo. Próximo caso de uso tiene mucho que ver con análisis de data de time series, en donde tenemos un subset de datos, en donde pues ese data es consecuente, ¿verdad? Tenemos fechas que todos los días, cada hora, estamos recibiendo data de, por ejemplo, podría ser data de telemetría, data de ventas, en donde podemos utilizar este tipo de información para poder predecir los posibles precios, ya que hay subidas y caídas de los precios. Y sobre eso podemos predecir en un punto en el tiempo posiblemente en dónde va a estar ese precio, y sobre eso poder tomar acciones. Otro análisis importante es lo que tiene que ver con mantenimiento predictivo. Cuando hablamos de mantenimiento predictivo, estamos hablando de el poder analizar toda la telemetría que genera nuestra maquinaria y poder asegurar que esa maquinaria pues no tiene algún tipo de anomalía que me va a detener la operación, y sobre eso pues poder predecir si necesitamos darle mantenimiento a algún tipo de proceso. Pronósticos del tiempo. Este tipo de modelo lo usamos mucho para poder predecir y es parte de lo que utiliza nuestro equipos meteorológicos, ¿verdad? Para poder predecir si vamos a tener algún impacto natural. Así que dentro de ese tipo de análisis también se utiliza la inteligencia artificial en este tipo de información. Gestión de inventario y detección de caídas. Todo eso pues son algunos de los casos de uso muy específicos en donde este tipo de data que tiene un formato muy específico a nivel de time series, pues nos va a ayudar a poder detectar algún patrón. Un ejemplo de eso pudiera ser detección de anomalías, ¿verdad? Dentro de lo que es detección de anomalías, tenemos la capacidad de poder nuevamente hablar de mantenimiento predictivo, hacer procesos de control de calidad, detección de fraude, en donde podemos tener, ¿verdad?, transacciones de un individuo en donde sabemos su patrón de compras. Hemos visto que típicamente pues, ninguna de sus transacciones se sale de la norma. Y de momento vemos un pico en esa utilización y pues es fácil de poder determinar, ok, esto es una anomalía, vamos a tomar una acción sobre esa transacción, la detenemos, no la detenemos, o si luego en el proceso pues vamos a tratar de procesar algún tipo de acción sobre este tipo de transacción. Luego, pues tenemos algunos casos de uso en donde podemos supervisar el estado de un sistema. Ahí, pues fácilmente podemos determinar si ese sistema está presentando alguna anomalía. Y ciencias del clima, que también pues utiliza todo este tipo de modelos para ese propósito.
Bueno, en las aplicaciones de lenguaje, yo creo que esto es algo que nos aporta en el día a día de manera muy marcada. Y aquí pues ya estamos viendo los escenarios en donde ChatGPT hace sentido, en donde todas estas aplicaciones de lenguaje han ido evolucionando a través del tiempo, cada vez se añaden más capacidades en términos de poder traducir de un lenguaje a otro, poder hacer experiencias de preguntas y respuestas, en donde recibimos una pregunta, el modelo ya tiene un procesamiento previo, entiende cuál es la intención de la persona en esa pregunta y puede facilitarle la contestación de una manera automatizada. Y eso pues nos puede ayudar a realmente optimizar nuestro proceso de servicio al cliente, reducir la cantidad de llamadas que recibimos en nuestros call centers, así que también tiene unas implicaciones a nivel de costo que pudieran ser interesantes dependiendo del escenario, ¿no? También tenemos la capacidad de resumir texto. Eso pues realmente pues, nos puede ayudar a ser muy efectivo en el día a día. Si tenemos que leer, por ejemplo, documentos en el área legal, por ejemplo, que hay que todo el tiempo mantenerse al día y estar leyendo muchísima información, pues este tipo de modelo nos puede ayudar a resumir eso. Sin perder el significado, ¿verdad? Y la esencia del documento, pues nos va a ayudar a poder realmente resumir esa información y darnos la data relevante acerca de un bloque de texto. Y luego podemos clasificar esa información y generar nuevo texto, que este tipo de caso de uso lo vamos a ver un poco más en detalle, en cómo realmente este tipo de modelo me puede ayudar a mí a ser más creativo, a ser más productivo en el día a día. Y aquí estamos viendo algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo esto ya ha sido incorporado en diferentes soluciones. En este caso, pues estamos viendo cómo el modelo, pues le podemos pedir que resuma un bloque de una página de internet, un documento en simplemente 100 palabras. Así que con este tipo de instrucción muy específica, ya el modelo sabe que tiene que resumir esa información en 100 palabras en total. Así que se va a dar a la tarea de realmente proveer esa cantidad de caracteres. Así que este tipo de retos, si se lo damos a un humano, pues posiblemente va a estar mucho tiempo tratando de compilar esa información en tan poco tiempo, pero pues ciertamente es un caso de uso muy interesante. Lo mismo estamos viendo en traducción de texto, en donde pues podríamos tener data en cualquier tipo de lenguaje y poder traducirlo, por ejemplo, de español a inglés, de inglés a español, y de esa manera, pues realmente poder comunicarnos de la manera apropiada, poder entender algún bloque de texto que veamos. Así que por temas de tiempo voy a ir un poquito más rápido, quería hablarles en mucho más detalle sobre lo que es inteligencia artificial generativa. A un alto nivel, la inteligencia artificial generativa tiene diferentes capacidades, entre ellas el poder generar texto. Ahí estamos hablando de que puede ayudarnos a generar correos electrónicos, a generar propuestas, a generar proyectos de ley, a generar contratos, a generar guiones, poemas, código de software, entre otros, ¿verdad? Así que definitivamente esa capacidad de generar texto nos va a ayudar en el día a día a ser más productivos, a poder entender y compilar más información y en base a todos los documentos históricos que nosotros tengamos, también solicitarle a este tipo de modelos que genere nuevo contenido con la información histórica y el formato histórico. Así que todo eso pues lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero definitivamente esta capacidad de generar texto es una de las más relevantes dentro de lo que tiene que ver el mundo de Generative AI. Por otro lado, tenemos la capacidad de procesar y entender imágenes y audio. Este tipo de capacidad no la tienen todos los modelos, específicamente lo que le llamamos modelos multimodal, en donde no solamente pues tenemos la capacidad de poder entender texto, sino que también pues podemos entender una imagen, reconocer los elementos que tiene esa imagen, poder dar una síntesis o un resumen del contenido de esa imagen
y generar nuevas imágenes. Ese tipo de comportamiento lo estamos viendo que ya lo tenemos en algunos de estos modelos que ya están disponibles. Por ejemplo, GPT-4 pues tiene la capacidad de ser multimodal y poder trabajar con este tipo de escenarios. Finalmente, cuando hablamos de poder interpretar grandes cantidades de texto, pues también tenemos la capacidad de poder hacer búsquedas avanzadas. No son solamente enlaces, no es una búsqueda como si fuera un search engine, sino que él tiene la capacidad de realmente procesar esa información y poder proveer una síntesis de esa búsqueda. Y cuando le proveemos y le solicitamos esa capacidad al modelo, pues él también tiene la capacidad de poder incluir de dónde sacó esa información para que nosotros podamos validar que en efecto esa información generada por inteligencia artificial es información real y no es información, ¿verdad?, que él se haya inventado, que también pues algunos de los riesgos que vamos a estar conversando. Y finalmente, pero no menos importante, está todo el tema de análisis avanzado de datos. Cuando tenemos una gran cantidad de información, podemos utilizar este tipo de modelo de inteligencia artificial generativa para poder analizar toda esta información, identificar patrones basados en un conjunto de datos públicos o en casos de uso empresariales, pues ya cuando son datos propietarios, pues también tenemos la capacidad de poder provisionar estos modelos de manera privada y utilizarlo en un entorno en donde no comprometemos la seguridad de la información que estamos compartiendo con este tipo de modelos. Así que eso nos va a dar la capacidad de poder implementar este análisis avanzado de datos dentro de nuestros patrones y soluciones de negocio alrededor de la organización. Así que si vemos en detalle, y eso lo aplicamos a diferentes casos de uso, que definitivamente podemos verticalizar esto por industria y vamos a ver casos de uso muy específicos por cada una de las industrias. Sin embargo, durante la sesión de hoy nos vamos a estar manteniendo a casos de uso principales y generales que puedan ser aplicados a diferentes sectores. Así que hablamos de generación de contenido, en donde los modelos tienen la capacidad de poder generar nuevo texto a través de lenguaje natural. También hablamos de la capacidad de resumir ese contenido, hacer búsquedas semánticas, tener una conversación con los modelos de inteligencia artificial y generación de código, que es muy importante todo este tema de generación de código, ya que nos va a ayudar a poder ser mucho más productivos con la información que tenemos. Entonces, brevemente, todo este tema de la inteligencia artificial generativa comienza con el entrenamiento de lo que se llaman Foundation Models. Estos Foundation Models básicamente son grandes modelos de inteligencia artificial que se entrenan con una gran cantidad de datos. Cuando hablamos de gran cantidad de datos, estamos hablando de diferente variedad de tipos de datos. Aquí vamos a ver texto, vamos a ver imágenes, vamos a ver audio, vamos a ver data estructurada, data de señales o telemetría, y toda esta información se va a utilizar para entrenar un modelo que va a ser utilizado para diferentes tareas. Esto es precisamente lo que hace a este tipo de modelo distinto a lo que hemos visto históricamente, en donde estamos entrenando un solo modelo que puede utilizarse para muchos casos de uso. Como estuvimos hablando hasta ahora, los modelos que son de lenguaje solamente se pueden utilizar para escenarios de lenguaje. Los modelos que son de predicción solamente se pueden utilizar para predicción. En este caso de los modelos Foundation Models, vamos a tener la capacidad de poder adaptar ese modelo para diferentes tareas con una sola iteración de entrenamiento, ¿no? Así que es bien interesante cómo esto ha ido evolucionando. Y sobre esto, pues tenemos muchísimos modelos que pueden tener estas capacidades. Dentro de estos LLMs, yo lo veo y me gusta ponerlo en la perspectiva de como cuando vamos tenemos diferentes tipos de carros en la industria y al final pues yo tengo un presupuesto y un caso de uso muy específico para el cual yo necesito un automóvil.
Por lo tanto, pues al final pues, van a haber diferentes propietarios de las marcas de estos automóviles. Algunos, en el caso de los LLMs o los modelos que están relacionados al lenguaje, Large Language Models, estamos viendo que han surgido muchísimos diferentes empresas que han estado invirtiendo en esta tecnología. Ahí obviamente estamos Microsoft como líderes en apoyo de la empresa de OpenAI, en donde tenemos un partnership muy atado, pero pues también estamos viendo mucho auge alrededor de los modelos de Meta, como Llama 2, BARD con Google y Hugging Face, en donde alrededor de cada uno de estos modelos, pues también detrás hay diferentes modelos de negocio, en donde algunos de estos modelos son propietarios de cada una de estas empresas, otros son públicos o lo que le llamamos open source, en donde usted ya pues tendría que utilizar ese modelo, pero hacer fine tuning, entrenar ese modelo con sus propios datos para empezar a utilizarlos. Sin embargo, hay modelos que ya están listos para utilizarse, que en el caso de OpenAI, son modelos como GPT, ChatGPT, que ya están listos para ser utilizados e integrados en algunos escenarios de negocio. Entonces, ¿qué hace este tipo de modelo especial? ¿Verdad? ¿Por qué son especiales y por qué dentro de toda esta historia estamos enfocados en este huevito de oro que se distingue de todo el resto de los modelos que históricamente hemos visto? Y básicamente se reduce a que este tipo de modelo tiene la capacidad de tener un comportamiento emergente. Cuando hablamos de un comportamiento emergente, estamos hablando de que este modelo puede empezar a crear nuevas capacidades o atender nuevos casos de uso que no fueron para los que fue entrenado. Este modelo pues fue entrenado básicamente para poder predecir la próxima palabra en una oración. Eso a alto nivel fue para lo que se entrenó el modelo de GPT. Y en este caso hemos visto cómo ese modelo ya ha ido evolucionando y tiene diferentes capacidades, como contestar preguntas, como resolver problemas de aritmética, como resumir, como poder traducir, como poder reconocer patrones. Y todo eso, cada uno de esos comportamientos son comportamientos emergentes porque no fue el propósito principal para cual el modelo se entrenó, ¿no? Así que si esto lo vemos aplicado a la vida real, estamos viendo, por ejemplo, cómo ChatGPT pasó exámenes de medicina con un porcentaje muy alto de aprovechamiento, ¿no? Y cómo lo hemos aplicado en diferentes áreas y de hecho se ha convertido en un tema a discusión para la educación de nuestra juventud, en donde obviamente estas herramientas pues pudieran presentar un riesgo y ciertamente pues tenemos que ver cómo lo regulamos, ¿verdad? Y eso eso es parte de por qué los gobiernos están comenzando a regular todo este tipo de comportamiento y casos de uso en donde la inteligencia artificial puede o no puede ser utilizada. Listo. Por lo tanto, pues a principios del año vimos cómo ChatGPT pues, fue el tipping point de lo que es la inteligencia artificial. Fue el gran iPhone moment, ¿verdad? Todos sabemos que cuando salió el iPhone pues fue como que ese momento en la tecnología y hemos visto realmente cómo eso se ha convertido en un estándar a nivel de teléfonos móviles. Y muy posiblemente pues ChatGPT al tener este tipo de exposición y tan buena adopción de la humanidad en general, pues estamos viendo cómo posiblemente eso nos va a abrir paso a mejores modelos a mediano y a largo plazo y pronto vamos a hablar un poco de cómo esto ha ido evolucionando. Bueno, pues, qué es ChatGPT? Básicamente, ChatGPT es un modelo de lenguaje en donde podemos compartir instrucciones, podemos a través del lenguaje natural poder proveerle una instrucción y recibir un resultado de esa pregunta. Por lo tanto, pues vamos a tener una reacción natural similares a las humanas. De hecho, que hasta es muy difícil distinguir que estoy teniendo una conversación con un modelo de inteligencia artificial versus un humano que esté del otro lado. Así que esto pues realmente
habla mucho del tipo de tecnología que es, en donde pues realmente ha llegado a un punto en donde la conversación puede ser muy fluida con este tipo de modelo. Tiene una comprensión contextual y quisiera enfocarme en este tema de contextual porque es muy importante que cuando damos instrucciones al modelo le demos el contexto necesario para que él pueda resolver y contestar esa pregunta de una manera adecuada, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de esas técnicas también. Y este modelo fue entrenado en grandes cantidades de datos, como ya estuvimos conversando. Al final, pues, esto nos va a dar dos tipos de modelos. GPT básicamente es un modelo que no es conversacional, se utiliza para poder completar algún tipo de pregunta, pero su intención no es tener una conversación, ¿verdad? Este es el tipo de modelo que vamos a estar integrando en aplicaciones inteligentes para poder automatizar procesos en donde el modelo tiene la capacidad de poder comprender textos semánticos, pero no está diseñado para tener una conversación, a diferencia de ChatGPT, que sí está diseñado para productividad y está diseñado para precisamente tener una conversación natural con el humano. Y nos puede ayudar en la creación de contenido, respuestas generales a preguntas y soporte para generación de código y conversaciones, ¿no? Así que voy a entrar un poquito en detalle en ChatGPT, conceptos básicos e importantes. Como pueden ver, ChatGPT, yo creo que parte del éxito que ha tenido es que es una interfase muy intuitiva, muy fácil de utilizar, en donde nos enfocamos básicamente en el texto y la pregunta. Y pues como pueden ver, no sé si todos los han utilizado, si no lo han utilizado, pues los invito a utilizarlo. Hay una versión gratuita que simplemente pues pueden hacer sign in y empezar a hacer sus preguntas. Sobre eso, pues hay unos conceptos básicos que quería compartir con ustedes hoy sobre cómo crear sus instrucciones, ¿verdad? Sus prompts a la hora de interactuar con este tipo de modelo. En este caso, pues tenemos esto por completo sería la instrucción que yo le daría al modelo. Como pueden ver, tiene tanto la pregunta o la instrucción como el contexto y el texto que yo necesito que él analice. Así que en este caso yo le estoy pidiendo que extraiga de un correo electrónico una dirección de correo, ¿verdad? Una dirección específica. Así que si tenemos un caso donde yo tengo millones de correos electrónicos de mis clientes y yo necesito extraer de ahí las direcciones de correo para enviar algún tipo de carta a estos clientes, pues pudiera ser un proceso automatizado en donde él va por todos estos millones de correos electrónicos extrayendo esa información. Y vamos a pasarle la instrucción completa que incluye lo que tiene que ver con la pregunta y el contexto. Y a cambio yo voy a recibir un completion, que el completion al final del camino es la salida que GPT va a generar en función del prompt. Así que todo esto se mide a nivel de tokens. Cuando hablamos de tokens, son palabras parciales o completas procesadas y producidas por los modelos de GPT. Por lo tanto, tanto el prompt que yo le paso, la información que yo le estoy pasando como instrucción, como la respuesta se mide en tokens. Y esta información es importante porque cada uno de estos diferentes modelos tiene diferentes capacidades y límites. Cuando nos movemos a modelos más avanzados, vamos a tener la capacidad de poder pasarle más datos, más texto, más tokens a estos modelos y también tienen la capacidad de generar un resultado mucho más amplio porque pues tienen son modelos más grandes y tienen capacidad de poder procesar una mayor cantidad de tokens. Por eso es que este concepto de tokens es muy importante en el ambiente de LLMs porque es la manera en que se miden la capacidad de los modelos, ¿verdad? Así que como resumen, tenemos un prompt o una instrucción en donde vamos a proveerle la pregunta o lo que necesitamos y también le vamos a dar el contexto, que es el texto que él necesita.
Esto nos va a ayudar de varias maneras. En este caso, nos va a ayudar a que este modelo, la respuesta no sea una respuesta ficticia. ¿Por qué? Porque le estoy dando la información que él necesita para razonar sobre ella. En este caso, él no me va a devolver una dirección inventada. Él tiene el contexto para poder extraer esa dirección. Y si este mismo concepto lo aplicamos a un volumen grande de información, pues si yo le proveo todo el texto y le hago una pregunta sobre ese texto, él no tiene espacio para poder inventarse algún tipo de facto. ¿Ok? Y hay escenarios que eso aplica y los vamos a hablar un poquito más en detalle. Al final, pues, conceptos básicos de una instrucción, incluya detalles de su consulta para obtener respuestas más relevantes, o sea, incluya el mayor detalle posible en lo que usted necesita para que esa respuesta sea lo más precisa posible. Hay que pedirle, algo muy efectivo es pedirle al modelo que adopte un rol. Por ejemplo, actúa como un profesional de inteligencia artificial. Eso ya le da un contexto a él del tipo de pregunta que se le va a hacer. Cuando yo le digo que actúe como un profesional de inteligencia artificial y luego le hago una pregunta sobre el tema, él va a ser mucho más específico sobre eso, ¿no? Y si yo le digo actúa como un profesional de mercadeo, actúa como un profesional de ventas, pues ya ese contexto lo hace que él tenga una personalidad mucho más específica para el caso de uso y la pregunta que tenemos. Es importante que utilicemos delimitadores para indicar claramente las distintas partes de la instrucción, o sea que hay que poner puntos y comas. Todo eso va a ayudar a que el modelo entienda bien el contexto que le estamos dando. Especificar los pasos necesarios para completar una tarea. Si le damos ejemplos, él también puede actuar de la misma manera en que le estamos dando esos ejemplos y poder ser mucho más certero en la contestación. Y especificar el formato y la longitud deseada de la salida. Al final, pues eso me va a ayudar a que el resultado que yo estoy obteniendo del modelo está estructurado en el formato que yo necesito para mi caso de uso. Y también, si no lo puedo dejar abierto, la longitud, porque me puede devolver básicamente un ensayo y yo lo que necesito es una oración. Entonces, es muy importante que seamos muy concretos en cómo interactuamos con este tipo de modelos. Sé que estoy sobre el tiempo, así que voy a ir rapidito por algunos casitos de uso rápidos de ChatGPT, en donde me enfoco precisamente en estas capacidades o en estas recomendaciones. Nuevamente, la efectividad de las instrucciones o prompts determinan el beneficio que recibirá de la herramienta. Si no somos efectivos haciendo preguntas, no vamos a ser efectivos con los resultados. Cada nueva conversación con ChatGPT es como hablar con un bebé recién nacido. No tiene memoria, no tiene ningún conocimiento previo del contexto que nosotros podamos traer. Así que es importante que si empezamos una conversación nueva con ChatGPT, le proveyamos todo ese contexto para que realmente sea pertinente para las contestaciones que necesitemos. Hablamos sobre especificarle que desempeñe un rol específico y pedir más detalles. Cuando hablamos de pedir más detalles es que como tenemos la capacidad de tener una conversación con el modelo, yo puedo hacer una pregunta en donde él me contesta con algo muy que fue bastante efectivo, pero dentro de esos puntos hay algo que me llamó la atención y yo quiero más detalles. Y eso pues me puede llevar a una próxima pregunta en donde ya yo estoy llevando el modelo al resultado que yo necesito. Así que no nos detengamos en una pregunta en particular, sigamos llevando al modelo al nivel que necesitamos para obtener el beneficio que realmente nos pueda brindar. El otro punto es tener conversaciones contextualizadas. Cuando yo hablo de tener una conversación contextualizada, básicamente pudiéramos tener un escenario, esto es un escenario cotidiano, en donde, por ejemplo, yo le estoy diciendo al modelo que quiero cocinar algún pescado en el día de hoy que pueda proveerme 10 platos como opciones. En este caso, pues él me dio 10 opciones
Y sobre esas 10 opciones, yo le estoy haciendo preguntas. Yo le estoy diciendo, por supuesto, puedes darme un shopping list para las primeras 2 opciones. Así que él ya sabe el contexto de la pregunta anterior y yo le estoy diciendo de las 10 opciones que me diste, escoge las primeras 2 y dame una lista de compras para yo ir a comprar esos ingredientes. Y al final, pues, ¿cuáles son los pasos para cocinar la primera de estas opciones? Así que yo fui de pedirle 10 opciones a que me diera la lista de 2, a finalmente dame los pasos para cocinar una. Así que él ya sabe todo ese contexto de la conversación que vamos teniendo con el modelo. El tema de creación de código, hoy no entré en mucho detalle, pero realmente es un caso de uso que pueda aumentar grandemente la productividad de los equipos de desarrollo. Este tipo de modelo tiene la capacidad de entender y generar código en diferentes lenguajes. No es un lenguaje particular, sino en este caso, pues estamos hablando de XML y de Python. Así que básicamente, no, en este caso es JavaScript, discúlpenme. Básicamente, como pueden ver, yo le puedo pedir, tengo un caso específico en donde necesito desarrollar una aplicación o necesito hacer un troubleshooting de un código que yo tengo. Así que le proveo el contexto, él me genera un snippet de código y sobre eso, pues yo le puedo seguir pidiendo que me vaya iterando sobre ese código hasta que finalmente yo termino con un bloque de código que puedo llevar y probar en mi aplicación. Así que realmente esto ha demostrado proveer muchísimas eficiencias y mejorar hasta un 50% la productividad de un desarrollador. Si eso lo extrapolamos a equipos de desarrollo, pues definitivamente pudiera ser que su empresa pueda ser mucho más efectiva y ágil a la hora de implementar soluciones de tecnología. Por otro lado, pues están todos los temas creativos. Este tipo de modelos, pues los podemos utilizar también para crear contenidos. Podemos pedirle que narre historias, que cree bosquejos, que cree algún poema, que escriba alguna canción. Y estos son los escenarios en donde sí podemos dejar que el modelo sea creativo, que el modelo se invente algún tipo de información, porque estamos dándole rienda suelta a la creatividad del modelo. En estos casos, pues son los casos en donde sí podemos ser flexibles en la creatividad versus casos de negocio que necesitamos que el modelo sea bien preciso en la contestación y que la contestación siempre sea la correcta, que no, él no se esté inventando algún factor. Así que, pero en estos casos de negocio o estos casos de narración de historias en donde pues necesitamos que el modelo sea creativo, como los escenarios de mercadeo, por ejemplo, a la hora de crear campañas de mercadeo, pues hace sentido que el modelo le demos un poco más de rienda suelta a su creatividad. Por otro lado, hay escenarios de entrenamiento en donde tenemos libros de texto, en donde tenemos documentación, en donde tenemos procedimientos de negocio, procedimientos de cumplimiento, y pudiéramos utilizar este modelo para entrenamiento interno, en donde pues podemos pedirle que genere una cantidad de preguntas, genere quizzes, que genere trivias que nos ayuden a validar el entrenamiento de nuestros empleados en escenarios de negocio. Listo, voy a brincar algunos de estos casos porque quiero llegar a la parte final de la sesión. Para resumir un poco, cuando hablamos de modelos de inteligencia artificial en general o modelos de inteligencia artificial generativa, es importante que tomemos en consideración lo que es el AI Stack o la infraestructura y recursos necesarios para poder implementar este tipo de tecnología. Vamos a ver que hay diferentes interfaces y eso va a depender mucho en quién es la persona que está frente a la tecnología, porque hay interfaces que son diseñadas para usuarios finales, como el caso de ChatGPT, en donde simplemente un usuario pues va directamente y consume la inteligencia artificial. Sin embargo, hay otro tipo de aplicación en donde está más enfocada en lo que es B2B o de un negocio a otro o business to consumer, en donde básicamente tenemos la capacidad de
poder incorporar esto en una plataforma. Un ejemplo de esto lo tenemos en soluciones como GitHub Copilot, que es un copiloto que puede ayudar a nuestros desarrolladores en su proceso de crear soluciones de tecnología. Entonces, hay tres capas principales. Tenemos aplicaciones, que son aplicaciones que integran estos modelos generativos en un producto orientado al usuario, ya sea ejecutado por su propia canalización, aplicaciones end-to-end, o solamente consumiendo un API. Estas aplicaciones, pues si yo soy un usuario final, yo posiblemente no soy técnico y estoy utilizando ChatGPT, estoy utilizando aplicaciones de traducción y me estoy siendo beneficiado de la inteligencia artificial, pero yo soy un consumidor. Yo no estoy creando este tipo de tecnología. Por otro lado, tenemos los modelos. Los modelos impulsan los productos de inteligencia artificial, se disponibilizan como APIs propietarios o de código abierto que ayudan o requieren que sean alojados en algún tipo de solución. Así que aquí vamos a tener, por ejemplo, todos estos foundation models que vamos a utilizar GPT-4 como ejemplo, que es el modelo que alimenta ChatGPT. Dentro de esto, pues vamos a ver que tenemos diferentes modelos en la industria. Tenemos modelos como el de Meta, como el de Databricks, que es Dolly, y han empezado a surgir diferentes marketplaces de diferentes modelos generativos, como lo es Hugging Face, que es una plataforma de modelo open source que está disponible en la industria, ¿verdad? Así que una vez tenemos nuestros modelos, estos modelos tienen que ser alojados en algún tipo de capacidad de cómputo, una infraestructura para poder entrenar ese modelo y para poder disponibilizarlo. Así que esa infraestructura, que básicamente es donde estamos alojando esos modelos, la vamos a ver que provee de diferentes fabricantes y proveedores, y estas son las que ejecutan las cargas de trabajo para entrenar esos modelos e inferenciar los resultados de los modelos generativos. Así que aquí estamos viendo cómo la capacidad de cómputo y los recursos necesarios, como lo son los GPUs, que son los procesadores que se utilizan para entrenar modelos como los de OpenAI, este tipo de recursos y los GPUs pues corren en una infraestructura como por ejemplo podría ser la nube de Microsoft, que es la nube de Azure. Y una vez eso está corriendo en esta nube, pues entonces tenemos los modelos disponibles para poder ser consumidos en aplicaciones de terceros, ya sea ChatGPT, sus propias aplicaciones empresariales o los productos que ustedes creen para sus clientes, ¿verdad? Lo importante es que tengamos visibilidad de cuáles son estas tres capas que a la hora de yo disponibilizar cualquier tipo de experiencia de inteligencia artificial tengo que tomar en consideración. Tengo que tomar en consideración con qué voy a entrenar el modelo, en dónde lo voy a alojar, qué modelo voy a estar utilizando y entrenando, y al final, pues, las aplicaciones que yo creé las estoy disponibilizando para la utilización de mis clientes o el público en general. Entonces, para finalizar, pues básicamente hacia dónde estamos yendo. Eh, eh, al principio de este año, el CEO de Microsoft habló en el World Economic Forum sobre la inteligencia artificial generativa, en donde básicamente lo que está expresando es que estamos viendo cómo esta tecnología pudiera actuar como un copiloto y ayudarnos a la humanidad a hacer más con menos. Y eso pues Microsoft lo está materializando en cada uno de sus productos. Vamos a ver cómo dentro de Microsoft 365, por ejemplo, tenemos un copiloto. Dentro de Power BI tenemos un copiloto. Dentro de Windows, dentro de Windows 11, por ejemplo, vamos a tener un copiloto también. Y estamos viendo cómo esta tecnología está empezando a ser incluida como parte de diferentes plataformas. Entonces, a la larga, vamos a ver cómo esto se va a ir normalizando y cada vez vamos a tener más interacción con la inteligencia artificial como
Yo lo veo más como un productor de productividad, ¿verdad? Nos está ayudando a ser más productivos en nuestro día a día, a contestar nuestras preguntas rápido, a atender a nuestros clientes más rápido y eficientemente. Y lo que estamos viendo es que esto está evolucionando rápido y se está incorporando cada vez más en procesos de negocio. Así que para ir cerrando, las tendencias es que la inteligencia artificial va a reinventar todas las industrias, va a ser integrada en procesos de negocio en todas las industrias, ya sea en salud, en ventas al por mayor, en servicios financieros, en la manufactura, en donde ya históricamente se han ido implementando diferentes capacidades de inteligencia artificial y ahora con la inteligencia artificial generativa, esto solamente va a ir en aumento porque hemos visto los beneficios que esto puede tener por el lado del negocio, pero también de la experiencia del cliente. Así que la oportunidad es suya para liderar esta era de la inteligencia artificial. Con mucho gusto, pues estamos disponibles para poder apoyarlos en todos sus proyectos para llevarlos al próximo nivel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Guillermo, por habernos edificado con esta presentación en la que nos has hecho un recorrido magistral por el abanico de posibilidades que la inteligencia artificial definitivamente pone a nuestra disposición. Y estoy segura que al igual que yo en esta sesión somos muchos los que en este momento tenemos la imaginación y la creatividad activas en su máxima expresión. Rápidamente, para los que se nos unieron ya iniciada la presentación, estamos en la primera entrega de AI The Series, 3 entregas para llevarnos por un recorrido por este tema que está ocupando las agendas de empresas, gobiernos, academias a nivel mundial, que es la inteligencia artificial. Hoy estuvimos viendo, acompañados de Guillermo, de Microsoft, qué es y qué no es la inteligencia artificial y varios casos de uso. En las siguientes entregas ya estaremos profundizando en aspectos de talento humano, marco legal y otros casos aplicados adicionales. Y vamos a pasar ahora a unos minutos para preguntas y respuestas. Y recordando que en este tema de inteligencia artificial, pues todos somos aprendices, así que todas las preguntas son válidas y recordando el objetivo del día de hoy, que es irnos edificados en qué es y qué no es la inteligencia artificial. Agradecemos a las personas que ya iniciaron a colocar sus preguntas en el chat. Te sugiero, Guillermo, que iniciemos por las preguntas en el chat que estuvieron antes de concluir la presentación y luego de estas dos, pues pasamos entonces con las personas que tengan la mano levantada en el mismo orden y vamos pues agotando las preguntas. Si quieres, Claro. Guillermo, comparto la primera. Cuando das un prompt o comando al GPT o al chat GTP, te compila la información disponible, sin embargo, no te trae la referencia con la que puedes citar o dar crédito a la procedencia de la información. Quisiera nos contaras un poquito sobre las medidas que ayuden a cuidar lo relativo al plagio frente al uso de la inteligencia artificial. Gracias, Mariela, por la pregunta. Sí, esa definitivamente muy buena pregunta. Al final, tienen mucha razón. ChatGPT no tiene la capacidad de poder proveer la referencia específica de dónde sacó esa información. Alrededor de esto, pues se han construido otras soluciones que utilizan estos modelos en el backend, pero se le aplica un concepto que se conoce como grounding, en donde se aterriza el resultado y se ata con un texto específico, ¿verdad? Y ese tipo de tecnología la vemos con, por ejemplo, Microsoft la tiene implementada dentro de su browser, que es Edge, en donde Bing pues ya tiene la capacidad de tener una conversación. Y en ese caso, pues él está utilizando el mismo modelo que utiliza ChatGPT, GPT-4 en este caso, y una vez ya tiene esa respuesta, él busca las referencias a esa respuesta y las provee como parte de la contestación. Así que ciertamente, aunque ChatGPT directamente, el producto, digamos, que está disponible para uso masivo, no provee referencias. Hay otras herramientas que sí nos pueden ayudar a obtener las referencias requeridas. También, pues, para los temas de plagio, se le puede ayudar, se le puede especificar a ChatGPT que tenga ese rol de validar si un texto fue escrito por la inteligencia artificial y él mismo puede lograr, ¿verdad? Poder
evaluar si ese texto o no, pues pudiera tener implicaciones de copyright o no, o si fue escrito por la inteligencia artificial para los temas educativos en ese caso. Espero que eso conteste un poco su pregunta. Bueno, pareciera que sí. Mariela, igual si quieres intervenir más adelante, pues nos avisas. Tenemos ahora también la pregunta de Gilberto. A la hora de preparar custom, personas o plantillas de prompts, ¿cuáles? Oh, disculpa que no lo puedo leer aquí. ¿Cuáles serían las mejores prácticas a la hora de pensar sobre la estructuración, jerarquía, longitud de instrucciones previas al prompt de los usuarios? Por ejemplo, tenemos una herramienta de AI para análisis de bases de datos legales. ¿Qué dice la experiencia sobre esto? Bueno, Gilberto, por lo que veo, sí ya llevas un tiempito trabajando un poco con este tipo de tecnología y tienes experiencia sobre esto, así que bueno. Ciertamente cuando trabajamos con bases de datos, con un volumen de datos grande o con un diccionario de conocimiento, un knowledge base bien amplio como podrían ser bases de datos legales, pues sabemos que hay unas limitaciones que estos modelos tienen, ¿no? No podemos pasarle toda esa información en una sola llamada porque el modelo pues tiene unas limitaciones en la cantidad de texto que le vamos a poder pasar. Por lo tanto, hay unos procesos anteriores a esto en donde tenemos que procesar esta información para que antes de ir al modelo podamos buscar la información relevante a la pregunta. Y de acuerdo a eso, le vamos a pasar solamente esa información que es relevante a la pregunta versus pasarle el bloque de texto completo. Entonces, dentro de eso, pues mi recomendación es que se trabaje con esa información para poder optimizar el que se busque la información correcta para armar el prompt con solamente la información que es relevante a la pregunta que el usuario está haciendo. Y para eso, pues hay unas arquitecturas de referencia, así que con mucho gusto, Gilberto, pues me puedes buscar offline. Yo les voy a poner mi correíto también en el chat, el que podemos hablar un poquito más en detalle sobre arquitecturas de referencia de cómo optimizar los datos para poder interactuar con los modelos de inteligencia artificial. De acuerdo, Guillermo, adicional tienes la mano levantada. No sé si quieres agregar algo más y confirmar que... Hola Guillermo, sí, gracias. Voy a aprovechar la oportunidad de tenerte aquí para hacerte una pregunta adicional. En cuanto a los servicios de Cognitive Search que da Microsoft, estamos interesados en saber si puedes hablarnos un poquito de cómo integrar bases de datos empresariales a las herramientas que ustedes tienen de búsqueda y creación de chatboxes para empresas con data interna. Gracias. Vale, ahí pues te muestro brevemente, voy a cambiar un poco la presentación porque ahí pues estamos entrando en unos temitas un poquito más técnicos y definitivamente podemos llegar ahí. Pero sí quiero recalcar que estas son cosas bien específicas de la plataforma de Microsoft. En el caso de Azure Cognitive Search, es una plataforma de búsqueda avanzada que utiliza inteligencia artificial. Y hay diferentes estrategias que utilizamos para poder optimizar los procesos de búsqueda, que de hecho esto está muy atado a la pregunta que tuvimos anteriormente. Entonces, sobre eso, sí les muestro un poco pues, cómo podemos utilizar, optimizar los procesos de búsqueda utilizando Cognitive Search en este caso, ya que la pregunta fue alrededor de ese tema. Esto que les estoy mostrando es una arquitectura de referencia en donde tenemos en este caso es una librería de documentos, podría ser una base de datos, en donde en el caso de la librería de documentos estamos utilizando otro de nuestros servicios cognitivos, que son servicios de inteligencia artificial, para extraer la metadata de estos documentos, ¿verdad? Porque como hablamos, los modelos generativos trabajan sobre texto, necesitamos que esto esté en texto. Así que utilizamos la inteligencia artificial para extraer el texto de los documentos. Esto lo dividimos en secciones. ¿Por qué? Porque un documento puede tener muchísimas páginas y necesitamos dividir eso en secciones para que cuando recibamos la pregunta del usuario,
vamos a buscar dentro de estos documentos cuáles son las secciones relevantes a la pregunta. Así que previo a nosotros poder hacer preguntas y respuestas, yo necesito procesar toda esta información para que realmente esté en una estructura eficiente para que el modelo las pueda interpretar. Por lo tanto, si yo tengo un usuario, como pudiera ser yo como usuario final, yo hago una pregunta al modelo, voy a ir a mi base de datos de conocimiento, voy a ir a buscar todas las secciones de mis documentos que son relevantes para la pregunta que yo como usuario estoy haciendo. Así que me voy a quedar con todas esas secciones y eso lo voy a llevar al usuario final. Entonces, esta base de datos de vectores, que es donde yo estoy optimizando mi búsqueda de datos, aquí es donde tenemos Azure Cognitive Search, que sería nuestra búsqueda optimizada para buscar toda la información relevante a la que el usuario le está haciendo preguntas y obtener esto en un tiempo ágil, ¿verdad? Que sea que la experiencia del usuario no se vea afectado, porque la intención es que podamos contestar estas preguntas casi inmediatamente. Entonces, a medida en que nosotros podemos optimizar esto, pues al final pues, vamos a poder reducir la cantidad de texto que tenemos que pasarle al modelo. ¿Por qué? Porque no estamos pasándole el 100% de los documentos, estamos pasándole solamente las secciones relevantes a las preguntas que para poder contestar ¿verdad? Cada una de las interacciones que tenemos con el usuario. Entonces, esto a alto nivel pues resume un poco este tipo de dinámica, ¿no? En donde tenemos que optimizar nuestra información para realmente poder empezar a utilizar nuestros propios datos como parte de este tipo de andamiaje, ¿no? Gracias, Gilberto. Gracias, Gilberto. Pues pasamos entonces a la pregunta de Andrés y creo que es la última que tenemos del público. Muchas gracias, Guillermo, y en nombre del Comité Legal también agradecerte la interesantísima exposición que has hecho en el día de hoy. Veo que la mayoría de las preguntas también van relacionadas con temas de protección y atando un poco a la inquietud de Gilberto con los, vamos a decir, concerns que tenemos a nivel legal sobre la aplicación de esta tecnología. ¿Nos pudieras decir un poco cómo se está trabajando el tema de la protección de datos que entendemos para nuestras empresas y a nivel comercial es sensible frente a la aplicación de la tecnología que nos comentas y su facilitación de ser open source? O sea, para que no haya o no exista una fuga de esos datos que para cada una de las empresas son sensibles, pero que ya, como mismo comentabas anteriormente, la misma naturaleza de la aplicación de inteligencia artificial hace que ésta fluya y crezca y realice acciones para no necesariamente las que estaba inicialmente programada. Entonces, ¿cómo ves ese tema de protección de datos, que básicamente es de donde se nutre toda esta tecnología, frente a cómo la aplicamos dentro de las empresas? Esa es muy buena pregunta, Andrés. Al final, pues, es importante que tengamos, que estemos conscientes que a la hora de nosotros interactuar con cualquier modelo de inteligencia artificial generativa, que sea público, eh, no debemos compartir con el modelo información sensitiva de la empresa, porque ciertamente esos modelos que son públicos pudieran utilizar esa información para ser reentrenados y en efecto, pues esa información se puede salir de su control. Entonces es importante que cuando vamos a interactuar con modelos de inteligencia artificial generativa, tengamos la capacidad de poder interactuar con modelos que se hayan desplegado de manera privada para ustedes. En este caso, en el caso de Microsoft, pues Microsoft provee toda una plataforma en donde los modelos de OpenAI, que son los modelos que es la empresa que creó ChatGPT, esos modelos se disponibilizan dentro de la nube privada de Microsoft. Por lo tanto, ustedes van a tener acceso a una versión de ese modelo que está desplegada solamente para su empresa. Por lo tanto, eso le va a dar la flexibilidad de poder compartir información con ese modelo
y que esa información sea totalmente privada para ustedes y esa data no se publique ni se utilice para reentrenar ese modelo. Y por otro lado, aquí me voy a mover en esta misma presentación al slide hacia adelante. Hay unos temas de utilización responsable de la inteligencia artificial que también aplican acá. Y por defecto, cuando trabajamos sobre una plataforma empresarial como la que les estoy conversando, ya todos estos principios están aplicados. No hay manera de apagarlos. Microsoft los impone por defecto y eso tiene mucho que ver con la inclusividad, con la transparencia, con la seguridad del modelo, la privacidad, que sean inclusivos, que no se presten para temas de racismo, para temas violentos, que hasta cierto punto pudieran representar un riesgo para ustedes como empresa al poner estos modelos de frente a sus clientes. Entonces, por otro lado, hay ciertas capas de mitigación de riesgo sobre esto, empezando en que el modelo, al ser provisionado de manera privada, pues ya el modelo es específicamente para su uso privado, no se comparte con nadie. También tiene un safety system, que son precisamente todos estos temas de responsible AI que se aplican alrededor del modelo y no hay manera de, como les comenté, de apagarlo. Ustedes tienen que trabajar con ese filtro de que no pueden hacer preguntas que vayan en contra de la humanidad o que vayan en contra de algún comportamiento no ético. Y sobre esto también hay unas capas de mitigación que se llama el meta prompt, en donde usted le da un comportamiento específico al modelo, en donde usted le dice, bueno, solamente puedes contestar preguntas legales de mis documentos, no puedes contestar libremente del conocimiento que tú tengas. Yo necesito que tú siempre utilices mi base de conocimiento. Y ese tipo de instrucción se la damos en este meta prompt. Y finalmente, la capa de usuario final, usted también pues, va a tener la capacidad de poder controlar las contestaciones que le da al usuario final. Entonces, de esa manera, pues, como puedes ver, hay muchas capas de mitigación de riesgo en esto, en donde ciertamente para entornos empresariales, en entornos legales, en entornos gubernamentales, pues tenemos que asegurarnos que estas capas se implementan de la manera correcta. De acuerdo, pues muchas gracias, Guillermo. Yo quiero, se agregó una pregunta adicional y quiero usarla de promoción porque precisamente en nuestra última entrega de The Series vamos a estar hablando de todos los temas éticos y los marcos legales alrededor de estos temas. Entonces, motivarles a que no se pierdan las siguientes 2 entregas donde ahí estaremos contestando y abundando sobre esta pregunta última que nos haces. Nicolás. Perfecto. Bueno, hemos llegado al cierre de esta sesión. En nombre, digamos, de todo el equipo organizador, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por su participación en esta primera edición de AI The Series. Ha sido un espacio lleno de aprendizaje y de exploración de las posibilidades que nos ofrece esta tecnología transformadora. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial está revolucionando la forma en que interactuamos con el mundo y nos presenta oportunidades emocionantes en todos los ámbitos de nuestras vidas. Quiero rápidamente resumir lo que nos llevamos de la mañana de hoy. Con Guillermo pudimos empezar viendo en nuestra agenda de trabajo en la mañana de hoy por lo básico, conociendo un poco sobre su historia y el origen. Sabemos que la inteligencia artificial no es algo que nació ahora, eso lo pudimos ver, nació con Alan Turing hace medio siglo atrás. Sin embargo, sí podemos decir que el viaje apenas está comenzando. La inteligencia artificial continuará evolucionando y abriendo nuevas puertas para la innovación y el progreso. Nos llevamos un entendimiento a 1000 pies de altura de cómo funciona y cuáles son sus componentes principales. La idea era esa, tener un entendimiento, no hacernos expertos todavía en la inteligencia artificial. Conocimos qué está sucediendo ahora mismo con los avances de la inteligencia artificial, como es el caso de ChatGPT y la inteligencia generativa. Pudimos ver casos prácticos, como es el uso de la inteligencia artificial en diferentes industrias y que puede ser aplicable a cualquier tipo de actividad comercial e incluso hasta personal.
Creo que la gran mayoría, si no todos los de aquí, los que estamos aquí presentes, hemos usado ya ChatGPT en nuestras vidas personales. Y finalmente, pudimos ver que la inteligencia artificial es ahora y que todos y cada uno en su ámbito puede tomar ventaja de esta interesante tecnología. Les exhortamos a que sigan con curiosidad, explorando y aprendiendo para aprovechar al máximo esta revolución tecnológica. Agradecemos a Guillermo, nuestro expositor en el día de hoy, a AmCham RD a través de su comité legal y de tecnología e innovación, y a todos ustedes por hacer este evento una realidad. Esperamos que nos sigan acompañando en las próximas ediciones a seguir construyendo un futuro que esté impulsado por la inteligencia artificial. Antes de finalizar, quiero recordarles que tendremos 2 sesiones adicionales, una el 10 de octubre, que será en formato virtual, y otra el 14 de noviembre, que será en formato presencial. Estén atentos a través de las redes sociales y sus invitaciones más adelante sobre los detalles de horas y lugar. Hasta la próxima edición y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en la mañana de hoy.